Muy bien, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Estamos elevando nuestra adoración al Señor de una manera especial. Gracias. De una manera especial, pues todo lo que hacemos en la vida es adoración, hermanos. Si sos zapatero y estás haciendo un zapato, lo haces para la gloria del Señor con la mejor calidad, al mejor precio también. Si estás enseñando a niños en la escuela, lo haces para el Señor, es también tu adoración. Las amas de casa también, cuando lavan las ropas, limpian, todo lo que hacemos es para la gloria del Señor y es un servicio de adoración que no lo hacemos para el ojo del hombre, lo hacemos para el Señor. Pues Él nos ha puesto en ese lugar para que brillemos, para que mostremos el gozo que tenemos por este Cristo precioso, quien hoy reina en nuestra vida. Amén. Y en ese mismo sentir, quiero por favor que me acompañen al libro de Mateo capítulo 13. Hermanos, hemos estado hablando un poco de las bienaventuranzas, enfatizando un poco lo que es el reino de Dios. Y en esa serie que tuvimos de bienaventuranzas, que sabemos que la bienaventuranza es el ser feliz, que Dios nos declara felices. Ahí decía que los humildes son los felices, los quebrantados, hasta los perseguidos son felices. Dice, perseguidos por causa del reino. Ahora, hermanos, hoy quiero abordar otra serie, quiero arrancar con ustedes otra serie de sermones. Voy a dejar un poquito de lado nuestra serie expositiva de Filipenses. Terminamos el capítulo 2 para gloria y honra del Señor, analizando todo el consejo de Dios que tiene para nosotros. Pero hoy también nos embarcamos en esta aventura de la mano del Señor y con la iluminación del Espíritu Santo. Hermanos, quiero comenzar con ustedes la serie de las parábolas del reino de Dios. Y para ello, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado muchos sermones sobre parábolas. Entonces, pero hoy quiero arrancar esta serie hablando un poco del propósito de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Para qué se crearon las palabras? Y por sobre todo, ¿cómo afecta mi vida eso? ¿Qué es lo que el Señor quiso decirme a mí hoy? Persona de Ita y Jobú, hombre, varón, niña, niño, mujer, papá, mamá, abuelo, abuela. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos hoy en el siglo XXI en Ita y Jobú para nuestras vidas? Hoy no vamos, hermanos, a abordar ninguna de las parábolas, todavía no. Ya lo haremos en los siguientes sermones. Estaremos viendo diferentes tipos de parábolas. Pero hoy quiero leer con ustedes lo que la palabra de Dios dice que es el propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el mismo Señor Jesucristo, Él nos va a decir cuál es el propósito, el para qué de las parábolas. Ese es el propósito, la función. No vamos nosotros a inventar, no vamos a divagarnos en eso. Él nos va a decir. Entonces es nuestro Señor Jesús que nos está hablando hoy en esta serie que queremos empezar de las parábolas. Ya nos dio la victoria de tener las bienaventuranzas. Hemos aprendido cómo ser dichosos, benditos, felices, bienaventurados. Y hoy otra vez seguimos en ese mismo espíritu. Dice así su santa palabra, su palabra que no contiene error, su palabra que ilumina nuestro camino, su palabra que nos sacia y es suficiente para vivir una vida que agrada al Señor. Mateo capítulo 13, versículo 10 hasta el 17, y dice así nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos se acercaron, aquí Mateo hablando primeramente, el apóstol Mateo. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán,
porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Versículo 16. Pero dichosos los ojos, hablando de nuestro Señor Jesucristo aquí otra vez, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Amén. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hermanos, disculpen que estuve leyendo en otra versión, pero creo que va a esclarecer el lenguaje también. Lo pueden comparar con la versión que tienen. Hermanos, estamos delante de la presencia de algo que el Señor llamó en el versículo, permítame ver un poco, en el versículo 11, misterios del reino de los cielos. Hermanos, un misterio no es una adivinanza que no se puede descifrar. Un misterio es algo que estaba oculto, pero que luego es revelado. Esta palabra aparece varias veces, la verdad, y se refiere incluso a la iglesia, al evangelio, a la inclusión de los gentiles, los no judíos, al pueblo de Dios. Hermanos, aquí el Señor está hablando de algo que se llama misterio del reino de los cielos. Hemos visto ya las bienaventuranzas del reino de los cielos. Hoy estamos viendo lo que el Señor tiene para edificación nuestra, es misterios del reino de los cielos. Uno pudiera decir, misterioso. Hermanos, el Señor nos revela su palabra, saca las escamas de nuestros ojos. Y hoy, hermanos, el propósito de este mensaje que hoy tenemos aquí, hermanos, es que podamos recordar de que nosotros, como hijos de Dios, podemos ver y oír con oídos y ojos espirituales. Hermano, a veces necesitamos poner un colirio o limpiarnos con cotonete para escuchar mejor. Algo así, hermano, lo que hoy queremos hacer. Recordar de que nosotros, los hijos de Dios, podemos y debemos escuchar espiritualmente lo que el Señor tiene para decir. Tenemos esa capacidad. Podemos ver y escuchar espiritualmente. Y vamos a ver un poco a qué se refiere este misterio. Pero primero, hermanos, ¿en qué momento el Señor decide empezar a hablar por parábolas? Fíjense lo que dice el texto. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Si nos fijamos un poco anteriormente, en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo estaba hablando a los fariseos, a los religiosos de la época, a aquellos quienes tenían que guiar al pueblo, aquellos que tenían los oráculos de Dios, como dice Romanos 2, la palabra de Dios, tenían todo lo que se hacía en el templo. Ellos eran los encargados de llevar los misterios de Dios, el sacrificio de los animales, el ponerle un poco de sangre aquí, sangre allá, según Levítico y todas esas ordenanzas que estaban en el Antiguo. Ellos eran los encargados, los administradores de llevar estos misterios de Dios. Hermanos, Él les habla a ellos y Él hace un milagro. Permítame nada más leer un poco del capítulo 12. Sana a una persona que estaba endemoniada. En el versículo 43 en adelante, al 45, libera a una persona que tenía demonios. Y luego vienen estas personas que vieron este milagro y le dicen al Señor Jesucristo de que lo que Él estaba haciendo lo hacía por el poder del demonio. O sea, la obra que ellos estaban viendo con sus ojos. Personas llenas de demonios, hermanos. Y el Señor Jesucristo viene y libera a esa persona de esa opresión demoníaca. Y al ver este evento espectacular, sobrenatural, ¿qué concluyen? Este lo hace por el poder de los demonios, porque es un demonio más fuerte y tiene demonio dentro de él. Hermanos, hasta hoy los judíos
que no han aceptado a Jesús siguen creyendo de que Él era un tipo que estaba lleno de demonios, un exorcista, un demonio mayor que oprimía a otros. Está en su libro sagrado que se llama Talmud. Está ahí, hermanos. Y dicen que Jesucristo está en el infierno. Hasta hoy ellos siguen creyendo eso hoy. Hermanos, ¿y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice que esto que ustedes han dicho es verdaderamente, dice, yo, como dice el Señor Jesucristo, todo pecado que hagan contra mí, yo les puedo perdonar, dice, pero hacer esto, atribuir las obras que yo he hecho al demonio, a Belcebú, dicen algunas traducciones, es considerado un pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo, dice. ¿Y a qué se refiere? Porque uno pudiera decir cuántas personas ya insultaron al Señor, vivieron vidas terribles. Pablo es uno de ellos, mataba a cristianos. Uno pudiera decir, ese es el peor de los pecados, ese es imperdonable. Pero Pablo fue llamado al Señor y fue el que más escribió después el libro del Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata este pecado imperdonable del cual el Señor habla? Muchas personas tienen diferentes formas de entender esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Personalmente yo tengo una convicción de que el pecado imperdonable no es nada más insultarle al Espíritu Santo, cosa que es feísima y no se debe hacer y tiene consecuencias graves. Pero el pecado, hermanos, que es imperdonable, es la incredulidad en su estado final. ¿Qué significa eso? El no creer en Jesús, el no haber aceptado las buenas nuevas de Jesús, e ir en contra intencionalmente de Jesús hasta el último día de tu vida y morir en tus pecados, esa es la blasfemia que es imperdonable. Estas personas, hermanos, vieron la obra del Espíritu Santo, pues cuando Jesús se bautizó, hermanos, recibió poder del Espíritu Santo para llevar adelante todo señal, prodigio y milagro, y lo hizo liberando a este demonio, mostrando así de que el reino de los cielos estaba llegando, pues Él está oprimiendo a demonios. Jesucristo, al liberar a demonios, a liberar a personas de demonios, está mostrando de que Él es el Rey y que los demonios se sujetan a Él y que nadie es más fuerte que Él. Ese es nuestro Rey, hermanos. Yo no sé de qué puedes tener miedo, de bomberos, ya sea teré, ruidito en la noche, cosas que se mueven. Hermano, tu Rey Jesucristo. Los demonios tienen miedo de Él, hermanos. Él saca demonios de personas que voy a decir, peor es demonio, mene. Mejor no acercarse, mejor ni predicarle. Hermanos, Jesucristo es poderoso para liberar a cualquier persona de demonios, de adicciones, de patrones de comportamientos satánicos. Estamos ahí, hermanos, la testimonio de brujos, payeceros, prostitutas, estamos ahí, hermano. El Señor tiene ese poder. Y es el mismo poder, hermano, que vive hoy dentro nuestro, que es el poder del Espíritu Santo, para vivir vidas santas, vidas que le agraden al Señor, para vencer ese pecado que a veces nos acosa y que está detrás nuestro y que solemos caer, hermano. Tenemos ese poder porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Si nos hemos arrepentido y confiado en Cristo Jesús, esa es la promesa que tenemos, la garantía de que hay victoria en Cristo Jesús. Hermanos, estas personas vieron la obra del Espíritu Santo maravillosa en las vidas. ¿Y qué dijeron? Demonio envía poco. Ahí, hermano. Terrible. Cuando vemos al Señor salvando y rescatando a personas de vidas terribles. Y empezamos a decir, espérame, no creo que te vaya a convertir a güey. En vez de gozarnos, los ángeles están de fiesta. Dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y a veces escuchamos de que alguien se convirtió, de que vino a la fe y empiezan a hablar cosas que no corresponden. En vez de gozarse en el Señor. Cierto, el Señor sabe si es cierto o no esa conversión. Hay muchas falsas conversiones. Pero nuestro trabajo no es ser inspector del Espíritu Santo y estar poniéndole el sello a quién se convirtió y quién no. Nuestro trabajo es gozarnos de quien habla el nombre de Jesús como Salvador y Señor. Ese es nuestro gozo, hermanos. Hermanos, este pecado que es imperdonable es morir en tus pecados, el haber rechazado toda oferta del Evangelio en tu vida. Yo doy gracias al Señor, hermano, que llegó el momento donde verdaderamente mi conversión llegó a su tiempo. Hermanos, en mi vida ha pasado mucha gente que me ha predicado el Evangelio. He tenido amigas, ¿verdad?
yo no sabía tener amigas, pero verdaderamente mis vecinas, ellas eran evangélicas, ¿verdad? Y yo no era evangélico, yo no conocía al Señor, yo no vivía una vida santa, pero ellas eran diferentes y me gustaba su amistad porque ellas verdaderamente brillaban algo que no tenían todas las otras mujeres del mundo. Algo había de diferente en ellas y yo no tenía ninguna mala intenciones con ellas, ni tampoco le perseguía como futura novia, ni nada de eso, sino que verdaderamente yo experimenté una amistad con gente que yo vi que era diferente. Y eso fue algo donde ellos me predicaron, me hablaron, pero usted se acanastaba, macanare, estaba en los vicios, estaba en la vida una vida podrida, hermanos. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y me dio oídos espirituales y ojos espirituales para ver la misericordia de Dios para con mi vida y para que oyendo entienda y crea. Y también eso ha hecho con ustedes, hermanos, aquellos que ya también han confesado su pecado delante del Señor Jesucristo. Él da oídos y da vista espiritual para entender. Hermanos, hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero entra por acá y se va por ahí. Eso no es un oído espiritual. Ven a gente bautizándose, convirtiéndose, niños siendo presentados, gente predicando el evangelio, abandonando su pecado y aún así no se convierten, no abandonan su vida de pecado, hermanos. Y yo sé lo que es eso, hermano, porque yo fui a una iglesia evangélica por mucho tiempo, escuché la palabra, prediqué la palabra y todavía yo no me había convertido porque cuando llegó la prueba, yo caí y me di cuenta que sí, hermano, este creyente año arrepentida verdaderamente, ambas la pecado y lo hace bebé. Ayer urea coñan de yara, cambiame la Señor. Dame un nuevo corazón. Ya hay cuapama con de palabra, pero una ira, digamos, y en práctica, Señor. Ahí fue donde yo recibí confirmación del Espíritu Santo, donde yo tenía todo el mundo para volver. Pero yo vi a un Cristo precioso porque Él me dio esos ojos espirituales. No porque yo decidí en mi carne seguirle a Jesús, sino que el Espíritu Santo, hermanos, como dice Gálatas 5, no me dejaba volver a esa vida pecaminosa. Doy mi testimonio delante de ustedes que el poder de Dios, hermanos, se manifiesta a través de oídos espirituales y ojos espirituales. Estos misterios de Dios, porque ¿cómo es posible de que alguien vea tantas cosas maravillosas? El pueblo de Israel, hermano, vio como un imperio de egipcios fue humillado, como los soldados quedaron bajo las aguas y ellos cruzaron en seco, saliendo, hermano, el mar rojo. Vieron, hermano, hasta su riqueza le sacó, hermano, y le dio a ellos. ¿Por de qué creen que Aarón y compañía fundieron el becerro de oro? Hermano, ellos salieron de ahí con pertenencia, salieron para ir a adorar, le decía Moisés a Faraón, tenemos que ir a adorar, decía. Salieron como adoradores, salieron humillando a todas las plagas de Egipto que representaban falsos dioses. Y hermano, ¿sabe qué? Esa generación que salió de Egipto, dice la palabra, Hebreos 4, pereció, murió en incredulidad, dice. El pecado imperdonable. Porque vieron toda la maravilla de Dios. Maná, lleguemos a la menuje. La cebolla. Querían comer la cebolla, todo lo que había en Egipto, recordaban. Moisés, Maná, Peña de Berujo, Ape. Ya llegué a Egipto, en Bahía, de Bareao, ya haciendo Ausebeima con Manaje. Verdaderamente espumaron su propia vergüenza, hermanos. El Señor le mostró cosas maravillosas. Con sus ojos vieron. Escucharon la palabra del Señor cuando Moisés bajó también. Hermanos, con la palabra de Dios escucharon. Y escucharon trueno y se asustaron. Tantas cosas vieron y aún así, hermano, una generación entera, 40 años, no entraron a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Y la siguiente generación que entró después detrás de él, su casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, podemos ver tantas cosas maravillosas. Está el testimonio ahí, hermano, de conversiones heredas. Pero ¿de qué me sirve ver tantas cosas maravillosas si yo no he creído con oídos espirituales y con ojos espirituales? De esto habla el Señor Jesús en estas parábolas, hermanos, porque dice el versículo 12, cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará.
Me acompañan por favor al libro de Lucas capítulo 8. Veamos un poco qué otro ejemplo ilustra esto. Lucas capítulo 8, versículo 18. ¿A qué se refiere que este que tiene se le va a dar más? Dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Un texto que nos da un poco más de luz. Importante, hermano, ya hoje a mi miña de Biblia ahí. Así que 8:18 dice así su santa palabra. Escúchenme bien, a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Habla de cosas ocultas que después se van a manifestar. Y también en la parábola de los talentos, hermanos, en Mateo capítulo 25, acá renglón seguido, hermano, el mismo capítulo, Mateo capítulo 25, versículo 29. La misma cosa, porque al que tiene se le dará y tendrá más,